Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Dimash Kudaibergen con su canción nueva Omir. Así que sin más, aprovechamos para mandarle un beso por su cumpleaños, que lamentablemente me falló el sistema cuando quería hacer la grabación, que era justo el día del cumpleaños. Pero bueno, no importa, nunca es tarde. Así que vamos a ver qué nos transmite Dimash con Omir. Allá vamos. Shahid dice, vida. Omir significa vida. Y se lo ve desde bebé. Así que podríamos decir que nos va a contar la historia de su vida. ¿Será eso? Qué bonito, un reloj de arena y él con su imagen toda proyectada, como quien miraría la proyección de su vida con fotos, recuerdos. Mira fotos de su vida pasada. Comenzó con una voz muy crujiente, con esa voz de vocal fry, crujidita y grave. La vida continúa día tras día. Está como añorando, yo creo que añora un poquito el pasado, que todos, quien no añora la infancia, el momento más hermoso que uno tiene normalmente, ¿no? Siempre cuando mira fotos del tiempo pasado. La vida es reemplazada por la tristeza por alegría. En el caso de él, bueno, aparentemente quizá tuvo una vida donde quizá fue más triste y de pronto con esta carrera que hizo, obviamente, fue una alegría tremenda. Su carrera fue un vuelco convirtiéndose en un espejismo. Y fíjense la proyección en su cara, ¿no? Está como sufrida. Aire en su voz. ¡Ay, esa presentación! Chiquitito. La vida me enseñó a ser amado y a amar. Y lo ves de chiquitito haciendo presentaciones. Una voz sufrida, porque le enseñó bajo sufrimiento. A mí me denota eso, la voz, que en su niñez no fue tan fácil, pero le enseñó a ser amado y amar, que son. Ahí subió al agudo, no un agudo, subió unos cuantos tonos, fue a un tono medio y dice cuántos misterios hay en este mundo mortal. Y se muestran las primeras presentaciones de canto, donde empiezan sus primeros frutos. Aire, empieza a mostrar el aire en su voz y dice, vida, estoy enamorado de ti. Y vemos en imágenes los concursos donde él iba, las presentaciones, no sé si eran todos concursos o no, eran presentaciones, shows, y él está feliz, con una sonrisa, va triunfando de a poco en sus sueños. Qué maravilloso, hermoso, la verdad que hermoso. Habla del amor, de lograr los sueños y no parar en el trabajo, o sea, del fruto del trabajo que le ha dado esta maravillosa profesión, ¿no? El fruto de que quizá lo que al principio le parecía tan no pesado, sino que le parecía un poco que no iba a llegar nunca, de pronto llegó y le agradece a la vida y al amor incesante e invulnerable.
Se lo ve muy feliz. Agudos. Y incluso en una tormenta dominante. Y justo hace así, sonríe, que fue cuando cantó Ópera 2, ópera, bueno, que ya lo tenemos en el canal. Hermoso tema, por Dios, cómo lo cantó. ¡Wow! La destreza vocal, la destreza de interpretación, lo que transmitía y transmite en ese punto de quiebre, ¿no? en este momento, que es lo que está contando, ya dejó de ser el niño, dejó de ser el que se iba preparando, sino que ya su sueño se ha cumplido y está agradecido. Agudísimo. Aire. ¡Ah! Esa parte es la de Adagio cuando se tira al piso. Destino, simplemente no me pruebes con lágrimas. Le pide al destino que, claro, que hasta ahora él, quizá, si bien su principio fue un poco que le costó, le pide al destino que ya está tan feliz en este momento, que no lo pruebe con lágrimas, que no le dé tormentas, que no le dé nada malo, que siga dándole estas cosas maravillosas que está probando. Ay, no, lo tengo que frenar, perdón. ¿Vieron cómo llegó un agudo hermosísimo de cabeza y con aire? Para agradecerle a la vida, por haber llegado donde llegó. Hermoso, Dimash, hermoso. Melisma, en escala descendente y con M. Más precioso y posible. Aire otra vez. Radio es. No me pruebes con errores y no me hagas pedir perdón, le dice a la vida. Que no le haga cometer errores, porque uno a veces comete errores y después tiene que pedir perdón por los errores. Entonces le pide no equivocarse, no hacer las cosas mal, quizá por la propia fama, ¿no? Que uno a veces en la fama se equivoca porque está aturdido con tanta cosa. Es lógico. Cantante kazajo Dimash Kudaibergen. Todas las noticias hablando de el joven kazajo, que es tan difícil que alguien de Kazajistán sea famoso como él lo fue, es un mérito extraordinario. Dimash, please welcome Dimash. ¡Opa! Habló de mañana será otro día, y lo hizo con un tono grave. ¿Qué pasa? Yo creo que él tiene cierto temor hacia el mañana. Habría que ver el por qué. Dice, el tiempo no puede detenerse. Claro, él está hablando de que está viviendo un momento de gloria, tiene miedo de equivocarse y hacer algo mal, y que esto de alguna manera se deteriore por algún error que no quiere cometer. Y entonces le pide, otra vez, cuando habla del mañana, vuelve a los graves, porque él utiliza su voz al servicio de la canción. Entonces, si habla de mañana, lo hace en los graves. ¿Por qué? Porque tiene cierto temor a equivocarse, porque no puede detenerlo. Años fugaces, siente que el tiempo pasa muy rápido, lo hace con los graves, aunque ya ahora empezó a subir un poco. Primero presentó que el mañana, y eso lo empezó con los graves, bien graves, que le da cierto resquemor, y después ya empezó a subir, porque tampoco es que tiene miedo, o sea, él lo va a afrontar porque sigue siendo su sueño y todo, y demás, pero le tiene miedo que pase rápido su vida, pase demasiado rápido, hay mucho estímulo en su vida.
siempre con suavidad. Una paloma de la felicidad volará. Y está hablando de su vida. Una paloma de la felicidad volará. Y está hablando justamente de su vida y la paloma que vuela. Vuela muy rápido. Y él tiene miedo que se vuele rápido. No tiene casa. Claro, él va de un lado a otro de gira. Él también quiere establecerse en algún lugar quizá. Y ve que el tiempo pasa muy rápido. Sigue mostrando sus éxitos, sus fans, todo el mundo lo ama, todo el mundo le manda cartas y él siente que no tiene un lugar donde se estableció, donde puede parar. Entonces, ¿qué puede hacer para tener todo, ¿no? Poder mantener ese vínculo con sus fans y mantener su sueño, que es de estar de gira y estar... cumplir con cada uno de los fans del mundo y a su vez poder mantener un lugar estable para conformar una familia o lo que... Esa es mi humilde entender, ¿no? ¿Qué puede hacer? O vida. Donde el blanco se vuelve negro, donde la felicidad se entrelaza con la tristeza. Ve que todo tiene un precio en la vida. Lo que une a los amigos, todo con breathy voice, todo con voz de susurro, todo lo dice al oído, todo te lo está contando como si fuera un secreto. Son intimidades que siente él de la vida, de su corazón, que nos lo está contando nosotros como fans, que nosotros también quizá debiéramos darle un poco de espacio para que él pudiera hacer quizá un poco de su vida íntima en paz. No sé, es un poco mi opinión. Y que la vida es del creador, obviamente. Estaba Lara, estaba Igor Krutoy, unos lugares maravillosos, todos los lugares donde él estuvo, pero le pide a la vida que le dé la mano, porque no sabe bien, está como un barco un poco sin rumbo, sin saber bien qué es lo que tiene que hacer. Sigue agradecido a la vida y muestra los lugares por donde estuvo. Está enamorado. Ojo, cada vez que agradece a la vida va a los agudos. Él siempre la voz a servicio de la canción. Destino, simplemente no me pruebes con lágrimas. Tiene miedo, tiene ese miedo. Pero no va a Apóyame en mi camino hacia un sueño. Él puede tener muchos sueños, puede tener sueños, el sueño de ser cantante que ya ha cumplido y lo cumplirá y lo seguirá cumpliendo de por vida porque esas voces prodigiosas, por Dios, nos las regalará hasta el fin. Pero también tiene que cumplir otros sueños personales que los tiene que cumplir y me parece que de esto trata la canción, de poder cumplir varios sueños aparte del de cantar. Apóyame en mi camino hacia un sueño. Acá es cuando cantó en español con Andrea Bocelli. Wow, esto de esas roturas vocales donde muy pocas veces vemos romper la voz de esta manera a Dimash. Es
extraordinario. Aparte venía tan tranquila la canción que no me esperaba que rompiera la voz de esa manera. Y lo hizo. Y después un melisma en escala descendente maravilloso. Bueno, no me sorprende, sí, me asombra, ¿no? Porque siempre nos quedamos asombrados así con Dimash. No me sorprenden estas cosas porque él con su voz hace lo que quiere y como quiere. Rompió su voz porque tenía esa necesidad de romperla. Con el Papa. Ahí estaba con el jugador, con el boxeador. Otra vez, susurro, que le dedico esta reacción la tenemos. Voy a dejar acá el link, un SOS que cantó magistralmente y le dedicó el premio a la abuelita divina. Agudísimo, cabeza. Y el reloj de arena que se está llenando. Y él contento, pero cierra los ojos. ¡Ay, qué hermosa canción! Es una canción de mucha reflexión, ¿eh? Es una canción muy reflexiva para él y para los Dears también. Una canción que nos hace pensar que él es feliz con nosotros, pero yo siento que también hay una parte de él que todavía no cumplió, que tiene que ver quizá con su vida personal, que también necesita ser cumplida, que necesita cerrar. Y ojalá la cumpla, es mi deseo de todo corazón. Espero que les haya gustado mi reacción. Si están de acuerdo conmigo o no, bueno, me lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Obviamente siempre de manera amorosa, porque yo lo hago es la primera vez que reacciono a la canción, es la primera vez que veo, es mi primera impresión de la canción, así que obviamente puedo estar equivocada en mi opinión. Así son las reacciones, así que si se trata de otra cosa, me lo pueden dejar de una manera amable, que siempre es bien recibido la explicación de qué significaba, si era otra la explicación. Muchas gracias por estar ahí. Si quieren se pueden suscribir. Ahí tienen, por favor, me harían un enorme favor. Al lado tienen la campanita para que les avise cuando subo más contenido. Les mando un beso muy grande, espero que estén bien y hasta la próxima.